El Ayuntamiento de Jalapa presenta Radio Ciudadana Jalapa. Es un espacio de expresión para que la ciudadanía plantee sus iniciativas, inquietudes y propuestas para construir un mejor Jalapa. Aquí iniciamos. El Ayuntamiento de Jalapa, ahora en radio. ¿Cómo están mis amigos? Oigan, qué gusto saludarles a través de Radio Ciudadana Jalapa. Estamos transmitiendo para todos ustedes, como siempre, trabajando arduamente para que usted esté bien informado, tomando todas las medidas, tomando todo como debe de ser, siguiendo las recomendaciones por parte de las autoridades, la sana distancia, lavarse las manos a menudo y pues si usted tiene la oportunidad de quedarse en casa, hágalo en la medida de lo posible. Si es que sale a trabajar, ya lo sabe, con cubrebocas y a protegerse muy bien y a tener la sana distancia. Es un gusto saludarles a todos ustedes, soy Omar Telles y es un gusto, como siempre, saludarlos a donde quiera que se encuentre. Tenemos en este día, aquí en la cabina de Radio Ciudadana, a la maestra Verónica Rodríguez Estrada. Es la responsable del programa de personas adultas del DIF municipal. Usted ya la conoce, gran amiga de nosotros, y está el día de hoy para platicar pues de temas interesantes como siempre. Maestra, bienvenida aquí a Radio Ciudadana, ¿cómo está? Bien, gracias, buenas tardes. Veo que trae su cubrebocas cuidándose como debe de ser. Así es, y elaborado por una persona mayor. Ándele, qué bueno. Por cierto, hablando de personas mayores, permítame mandarle un saludo grande a Rosita, que se le extraña, sí, pero que se está cuidando. Aquí está su asiento, pero que se está cuidando, está en casita y que ya pronto la vamos a tener por acá vía telefónica. Que se cuide, que se siga cuidando, que siga tomando todas las recomendaciones y ya sabe que se le quiere mucho a Rosita. Maestra, vamos a hablar de un tema en específico en este día, es nada más y nada menos de los cuidadores de personas adultas, algo muy importante que en ocasiones pues no tomamos así en cuenta de la importancia que tienen en nuestra sociedad. Así es. Nos referimos a personas cuidadoras familiares, sí, o de informales y básicas, ¿no? Son los cuidadores que no tienen una formación académica, por lo regular son mujeres y familiares, y en ocasiones tienen 60 o más años cuidando a una persona mayor. Maestra, estos cuidadores, me imagino, o cuidadoras, en el mayor de los casos, en esta situación, por ejemplo, de pandemia, me imagino que llegan pues a estresarse de más por la situación que estamos viviendo. Así es, refiriéndome a estas personas familiares cuidadoras, sí, de personas independientes, pues tienen que cuidar lo básico de ellas, que es su vestido, su alimentación, sus medicamentos, y estas personas sí llegan a estresarse por este distanciamiento que hay físico, de no salir, de estar en casa, porque ellas dejan por un lado las amistades, las actividades que llevaban de ocio o de creatividad o de recreativas, de esparcimiento, exactamente. Entonces sí llegan a estresarse porque tienen que estar al 100% con la persona familiar adulta mayor. En el mayor de los casos son familiares directos, ¿no? En la mayoría de los casos, por lo regular, las personas mayores de esta época tuvieron varios hijos, 5, 6, hasta 10 hijos. Igual hay personas que no quisieron o no decidieron tener hijos, pero por lo regular es un familiar cercano, ya sean los hijos o sobrinos, que cuiden, o hermanos que cuiden a la persona mayor. Esto es un trabajo pues muy grande, porque es una responsabilidad y deben de estar obviamente al cuidado
de estar cuidando a la persona que esté en ese momento, híjole, no sé si es bien remunerado o no es bien remunerado, maestra. Bien, en el caso de los familiares, es que esto se debe considerar el trabajo del cuidador, sí, o de la cuidadora, que por lo regular es cuidadora. Familiar se debe considerar como trabajo, pero desafortunadamente en el caso de los familiares no es remunerado. No es remunerado, y cuando no tienes familiares cercanos, pero necesitas que cuiden a tu familiar, recurres a personas que ya no son los familiares, que la cuiden, y no hay una tarifa, no hay una vigilancia, y eso sí tiene un costo. Sí. El cuidar a una persona. A cierta persona. A cierta persona. Esto se está viendo ya de manera ya internacional, que se debe considerar como trabajo y debe articularse tanto la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Económico y de Educación, porque se tienen que capacitar. A veces te toca a ti cuidar se enfermó tu familiar y ya empiezas a cuidarlo sin ninguna preparación. Cuando cae en cama, cómo movilizarlo, cómo sentarlo, cómo darle el masaje o el alimento, o qué ejercicios puede hacer, o todo esto necesita una preparación. Que es muy complicado, y lo platicábamos ahorita fuera del aire. Por ejemplo, levantar a una persona mayor tiene un grado de complejidad muy, muy grande. Para la persona que se encuentra, por ejemplo, en cama, hasta para el cuidador, para levantar, saber la técnica de cómo poder levantar a otra persona sin lesionarse la cadera, la columna o las piernas, ¿no? Sí, por eso decía la preparación es muy, muy necesaria. Hay cursos de cuidadores que dan las instituciones de salud como el ISSSTE o el IMSS, completamente gratuita. Entonces deberían aprovechar para tomar estos cursos y capacitarse las personas que van a cuidar a algún familiar. Y prepararse desde antes, no sabes cuándo tienes que cuidar a alguien. Eso, y no sabes quién te va a cuidar a ti. Exactamente. Cómo poder prepararnos para no llegar a esas alturas de la vida y no estar solo o no tener algún problema, una situación. Digo, todos tenemos situaciones adversas en ocasiones, pero ¿cómo prepararse y desde cuándo sería necesario tener esta preparación? Sí, como hemos comentado en programas anteriores, lo que es la cultura del envejecimiento. Sí. Cuidarse, no a partir de los 60 años, cuidarse ya desde los 30 años. ¿Cómo? Cambiando el estilo de vida, la alimentación, evitar el sedentarismo, alcohol, cigarro, y hacer ejercicio también. Que es algo primordial, ¿no? En todos los seres humanos. Así es. Y en el caso de los cuidadores que están presentando, maestra, esta sobrecarga emocional, este síndrome del cuidador, pues que se encuentra cansado, estresado, ¿cuáles serían las recomendaciones para las personas que cuidan tal vez a algún familiar y que en este momento se encuentran de esa manera? Sí, por esta misma convivencia, sí, y el distanciamiento físico que tienen con las demás personas, el cuidarse ellas para poder cuidar. O sea, se tienen que cuidar, el cuidador se tiene que cuidar para poder cuidar bien. Uh-huh. Para no caer en ese estrés, no descuidarse ellos. Si tiene un horario de comida, ese horario de comida que lo respete. A veces sí te preocupas mucho por la persona que estás cuidando, pero también debes cuidarte para que puedas rendir al 100 al cuidar a otra persona. El dormir bien, el relajarte, y principalmente la alimentación, no dejarla pasar. Debe de ser importante que siga esas recomendaciones. Así para es. Que no se vaya a enfermar y salga, como coloquialmente este síndrome, se dice, ¿no? Que salga más caro el caldo que las albóndigas. Así es. Entonces ahí están las recomendaciones para usted que está cuidando. Se pueden acercar también con nuestros amigos del DIF municipal para cualquier duda, cualquier situación. Si tienen alguna duda, sí les podemos nosotros orientar con
con la experiencia que tenemos también de compañeros que cuiden o colegas que están en este tema de cuidadores, también que es importante que la persona no deje su círculo social que tenía la persona que cuida, porque luego se aíslan también, o sea, se encierran en este cuidado, o se preguntan si están haciendo bien las cosas o no la están haciendo bien. Es mucho el estrés que tienen ellos, pero sí tener un día de descanso, tener una reunión, si tienen más miembros en la familia, decir qué es lo que se necesita para que no sea a una sola persona se le cargue la responsabilidad del cuidado, porque sí en DIF han llegado varias personas a decir, tengo a mis papás, pero somos 5 hermanos y nada más yo estoy cuidando y yo estoy aportando. Y de los otros, ¿qué se puede hacer? Entonces ya de ahí pues vemos la manera cómo orientarles, que haya una conciliación para que todos participen. ¿Y a qué se deberá, maestra, esta falta de interés? Porque hemos escuchado un montón de historias de esta naturaleza, ¿no? De que son 8 hermanos y solamente uno se hace cargo de mamá o papá. ¿Por qué cree que sean así las circunstancias? Pues es que tal vez ellos piensan que no van a envejecer o no van a llegar a esa edad, y cómo van a querer vernos en los zapatos del otro. ¿Cómo vas a querer, como bien decías, ¿no? ¿Cómo quiero que me cuiden o quién me va a cuidar? Es un tema bastante complejo, maestra. En este caso, alguien que es familiar, pero debe de ser algo muy complicado. Por ejemplo, yo tengo algún familiar y necesito a alguien que lo cuide, tal vez yo no, porque hay actividades, trabajo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿cómo tener la confianza de decirle a una persona desconocida, oye, necesito que cuides a mamá o papá, ¿no? Sí, tiene que haber un filtro. De hecho, DIF está trabajando en este tema de cuidadores para dar una capacitación. Está en stand-by, pero yo creo que pronto va a salir este tema, que lo que se pretende es que se capaciten y se certifiquen a las personas cuidadores. Sí. Que por cierto es una propuesta que usted la ha planteado. Sí, está ahí el CONMAS, que es el Consejo Municipal, que la tiene esta propuesta ahí en un curso que estuvimos. Ahí está la propuesta, vamos a ver qué sucede. Y el DIF municipal, el director también está muy interesado en este tema de cuidadores y el tema de adultos mayores. Y que suena muy interesante, ¿no? Porque se va a capacitar a las personas, ya van a tener todos los conocimientos para poder hacer un trabajo excepcional. Sí, porque eso puede ser una bolsa de trabajo, claro. Y también pues se tiene que capacitar a la persona, tanto en lo que tiene que hacer en el cuidado, como también en lo emocional, porque es importante que no vaya a caer en maltrato, porque si el cuidador ya está estresado, tiene sobrecarga, puede llevar esto a que ya la persona que está cuidando sufra un tipo de maltrato. ¿Cómo poder controlar el estrés, el cuidador? ¿Cómo le puede hacer? Pues relajarse, hablar de sus sentimientos, qué es lo que está pasando y qué es lo que está viviendo, para poder salir adelante de esto y darse un respiro en el cuidado, que otra persona, que haya un relevo y que cuide a la persona que tiene a su cargo. Claro, y aparte no dejar solos a nuestros adultos mayores, ¿no? Por la situación, por la pandemia, por el COVID, hay que estar en contacto con ellos, no de manera física, pero sí puede marcarle por teléfono. Exacto. Para decirle, ¿cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, abuelita? ¿Cómo estás, tío? Para que ellos también sientan ese interés y ese calor, aunque sea a distancia, pero que exista esa amabilidad. Así es. Aquí hay un riesgo, esto está tomado por la UNAM, también está muy preocupada por el sistema de envejecimiento de la UNAM, el riesgo del síndrome de la sobrecarga del cuidador. La persona que cuida puede enfermar. Los cuidados pueden ser realizados de forma inadecuada, ocasionar riesgos de conflicto al interior de la familia, y lo que comentábamos, puede generar violencia o maltrato hacia las personas adultas mayores. Y todo puede ser desencadenado por el estrés,
del cuidador, ¿no? Del síndrome de sobrecarga del cuidador. Así es. Entonces es recomendable que si usted es cuidador y que tal vez de repente pues ya se le sale de control su emoción, tal vez se enoja por cualquier cosa, pues que se acerque al DIF municipal. Sí, tal vez no se den cuenta, pero sí puede ser inconsciente, a lo mejor no lo hagan de mala manera o porque ellos quieran, ¿no? Sí, porque sí estar 24/24 cuidando al familiar, pues eso puede ser desgastante y estresante y puede llegar a enfermar la persona que cuida. La dirección del DIF municipal, maestra, ¿cuál es? Y los teléfonos. Sí, Jorge Cerdán, esquina Marco Antonio Muñoz, y el teléfono 815-1062. ¿Están trabajando ahorita normalmente? Hay guardias. Yo tuve el privilegio, y digo privilegio, que ya quiero regresar. Estoy en casa, trabajando desde casa, sí. Cuidándose como debe de ser y como deben de hacer con todas las medidas de higiene, así es. Y la recomendación, maestra, para todas las personas adultas mayores, que sigan todos los pasos a seguir, ¿no? Así es, que sigan todo, pero que se guíen únicamente, lo vuelvo a repetir, con información fiable, con información confiable. Únicamente la oficial, que sería la Secretaría de Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Que no hagan caso a rumores, que no hagan caso a información que pueda generar pánico y estrés. Por favor, a todas las personas, y también agregar, maestra, que pues que no crean en todo lo que le dicen, porque ya lo mencionó usted muy bien, que sigan la información como debe de ser de los lugares o de las fuentes oficiales para que no caigan en ese miedo, ¿no? En esa desinformación que de repente llega a existir. Y a las personas que nos están escuchando, no difundir rumores, porque de repente tal vez en el celular les llega una cadenita que diga, es que el coronavirus hace esto, hace aquello, y alarma a la persona y sigue compartiendo esta información falsa, y pues se genera este miedo colectivo. Así es, evitar toda esa falsa información. Maestra, como siempre es un gusto tenerla aquí en el estudio de Radio Ciudadana Jalapa. ¿Algo más que le quiera decir a todo el público que está escuchando? Pues que se cuiden mucho, que queden en casa, también que se relajen y que pues si son creyentes sigan su oración en casa. Ya sé que no pudieron ir a las iglesias como acostumbraban en esta temporada, desde casa. Lo espiritual también, aparte de lo religioso, puede caer muy bien. Y pues que extrañamos a Rosita. Muchísimo la extrañamos y ya prontito la vamos a tener aquí. Sigan todas las recomendaciones. En casa siempre hay cosas que hacer. Sí. Siempre. Así es. ¿Desde qué le gusta, maestra? ¿Bailar? Así es. Bueno, una sería lo recreativo, ¿no? Sí. El bailar, el escuchar música, y por el otro lado lo pendiente que teníamos, como arreglar la ropa, sacar esas cajas que ya tenían tiempo de que no estaban, que tenían ya hasta polvo, tenían ahí esas cajas. No sé, ordenar muchos los trastes. Pueden cambiar la casa en esta temporada de 1000 formas para no estresarse y estar ocupados ahí en casita. Y que también, por ejemplo, si van a ordenar la casa, que la hagan en compañía de alguien más. Sí, con mucho cuidado. Es lo que yo sí tengo algo de preocupación, porque cuando hablábamos de la prevención de caídas en otro programa, era la preocupación es que las caídas por lo regular son en casa. Uh-huh. Entonces tener todo el cuidado del mundo. Si te estás cuidando de no salir, también cuídate en casa. Nada más hacer lo posible que esté al alcance. No hacer cosas que sean imposibles de hacer. Claro, y sacar todo eso que tal vez ya no se utiliza, ¿no? Exactamente. La ropa, los muebles. Hay luego personas que les gusta tener las cosas ahí. Tal vez les recuerda algo, una situación que vivieron en la vida, pero a veces es necesario pues hacer una limpieza general. Así es, yo lo recomiendo, pero soy de esas, soy acumuladora. ¿En serio, maestra? ¿Qué más? ¿Qué es lo que más guarda? Ya estoy sacando, ya saqué muchas cosas. Qué así bueno, maestra. Le voy a platicar una historia. Mi abuela, luego de toda la ropa que ya no quería, empezaba a cortar los retazos y hacía sábanas, las iba cosiendo y hacía unas sábanas y se veían hasta bonitas, porque eran de muchos colores, de los surtiditos de la ropa que ya no funcionaba y se veía espectacular. Y ahorita recordé
cosas que se pueden hacer en casa. Así es. Maestra Verónica Rodríguez Estrada, responsable del programa de personas adultas del DIF municipal. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Ciudadana. Gracias a ustedes. Y nos escuchamos pronto en Viejos los cerros y reverdecen. Y también florecen. No es lo mismo sin Rosita, pero pronto la tendremos por acá. Cuídense mucho, que tengan excelente día y sigan a través de Radio Ciudadana Jalapa. Bye. Radio Ciudadana Jalapa es un espacio de expresión para que la ciudadanía plantee sus iniciativas, inquietudes y propuestas para construir un mejor Jalapa. Aquí terminamos.